Un federal disparó al corazón de un niño de 7 años solo porque su padre no quiso entregar sus últimas 2 vacas. El capitán Esteban Morales gobernaba Guadalupe y Calvo como si fuera el mismísimo diablo, pero su reino de terror se desplomó el día que un hombre con sombrero de ala ancha tocó a su puerta. Bienvenidos a Sombreros y Fusiles. Dinos desde donde nos sigues, compadre, dale like al video y prepárate porque esta historia te va a estremecer desde la primera palabra hasta la última. Cuentan los ancianos de Guadalupe y Calvo que en el otoño de 1914, cuando las hojas de los robles empezaban a ponerse doradas y el frío de la sierra comenzaba a morder los huesos, llegó a ese pueblo perdido entre montañas una desgracia con charreteras y espuelas. Se llamaba Esteban Morales, pero la gente le decía el escorpión porque su veneno mataba lentamente y con saña. Era un hombre alto y delgado, con una cicatriz que le atravesaba la mejilla izquierda desde la oreja hasta la comisura de la boca, regalo de una pelea de cantina que había ganado matando a su oponente por la espalda. Llegó acompañado de 20 soldados federales, todos escogidos por su crueldad y su lealtad ciega a quien les pagara mejor. Decían venir a establecer el orden constitucionalista en la región, pero lo que trajeron fue una maldición que haría llorar hasta a las piedras del camino. La primera víctima se llamaba Teodoro Vázquez. Era un hombre honrado que tenía una pequeña tienda de abarrotes y una familia de 5 hijos. Su esposa, doña Socorro, cosía huipiles para las señoras del pueblo, y entre los dos sacaban adelante a su prole con trabajo duro y muchos rezos. Teodoro tenía guardados algunos pesos de plata en un frasco enterrado detrás de su casa, ahorros de toda una vida que pensaba usar para mandar a su hijo mayor a estudiar a la capital. Fue un martes por la mañana cuando Morales y sus hombres llegaron a la tienda. El capitán entró despacio, como quien saborea el momento antes del ataque, y se recargó en el mostrador mirando a Teodoro con esos ojos amarillos que parecían los de un coyote hambriento. «Oiga, comerciante», le dijo Morales con esa voz rasposa que tenía, como si hubiera tragado vidrios molidos. «Necesitamos hacer una requisa. El gobierno constitucionalista requiere fondos para la pacificación». Teodoro entendió inmediatamente que no era una petición, sino una orden. Abrió la caja registradora y le mostró las pocas monedas que tenía. «Esto es todo lo que hay, mi capitán. No ha sido una semana muy buena». Morales tomó las monedas y las contó despacio, una por una, como si estuviera disfrutando el momento. «Me está diciendo que un comerciante establecido solo tiene estas migajas». Su voz se había vuelto peligrosamente suave. «¿Me toma por idiota, Vázquez?» «No, mi capitán. Se lo juro por la Virgen Santísima. Los tiempos han estado muy duros». La bofetada llegó tan rápida que Teodoro no la vio venir. Lo tiró detrás del mostrador y le partió el labio. Los soldados se rieron como hienas. «A ver, muchachos», ordenó Morales, «den vuelta a esta tienda. Quiero ver si nuestro honrado comerciante dice la verdad». Durante una hora, los soldados destruyeron todo. Rompieron frascos, volcaron sacos de frijol, destrozaron las telas que doña Socorro había bordado con tanto cuidado. Y no encontraron nada, porque Teodoro había dicho la verdad. Pero para hombres como Morales, la verdad no era suficiente. «Ya veo», dijo el capitán cuando terminó la búsqueda. «Así que el dinero no está aquí. Debe estar en su casa». Se acercó a Teodoro y lo levantó del suelo agarrándolo por el cuello de la camisa. «Vamos a dar un paseo, amigo comerciante». Lo que pasó en la casa de los Vázquez esa tarde, los vecinos solo lo pudieron contar años después, cuando ya no había peligro de que Morales los escuchara. Los soldados entraron como una manada de lobos, destrozando todo lo que encontraban. Morales había sacado su pistola y la tenía apuntada a la cabeza del hijo menor de Teodoro, un niño de 7 años que se había escondido detrás de las faldas de su madre. «Última oportunidad, Vázquez», dijo Morales con esa sonrisa fría que helaba la sangre. «¿Dónde está el dinero?» Teodoro miró a su hijo, que lloraba en silencio aferrado a su madre, y supo que no tenía opción. Los llevó hasta el patio trasero y desenterró el frasco con sus ahorros. Eran 200 pesos de plata, el trabajo de 10 años.
Morales contó el dinero y se lo metió en el bolsillo. Después miró a Teodoro con desprecio. ¿Ve cómo si se podía? ¿Por qué tuvo que hacer las cosas difíciles? Ya tiene lo que quería, mi capitán, suplicó Teodoro. Por favor, déjenos en paz. Ah, no, amigo, respondió Morales. Todavía falta la lección. Sin más aviso, disparó al niño en el pecho. El pequeño cayó como un muñeco roto entre los brazos de su madre, que gritó con tal dolor que las mujeres del pueblo dijeron después que ese grito se había quedado flotando en el aire como un lamento eterno. Esta es la lección, dijo Morales mientras el humo salía del cañón de su pistola. Para que aprendan a no mentir a la autoridad constituida. Doña Socorro se desplomó sobre el cuerpo de su hijo, llorando y meciendo al niño muerto como si todavía pudiera consolarlo. Teodoro se quedó de pie, inmóvil, como si algo se hubiera roto para siempre dentro de él. Pero Morales no había terminado. Le ordenó a 2 soldados que agarraran a Teodoro. Este hombre es un traidor que escondía dinero al gobierno. Va a servir de ejemplo. Lo arrastraron hasta la plaza principal, donde había un pozo de agua dulce que había servido al pueblo durante generaciones. Ahí, delante de toda la gente que se había juntado por los gritos y los disparos, colgaron a Teodoro Vázquez de un mezquite que había dado sombra a los niños durante más de 50 años. Doña Socorro llegó corriendo, todavía con la sangre de su hijo en las manos, y se arrodilló bajo el árbol donde colgaba su marido. Morales se acercó a ella con esa manera lenta y calculada que tenía para infundir terror. Su marido murió por mentiroso y por traidor, le dijo. Espero que usted haya aprendido la lección. Socorro levantó la cara llena de lágrimas y le gritó con toda la rabia que le quedaba en el alma, asesino. ¿Mataste a mi niño? Dios te va a castigar por esto. Morales sonrió. ¿Incitando a la rebelión, señora? Eso también es traición. Ordenó que cavaran un hoyo en la plaza, justo frente a la iglesia. Un hoyo profundo, como los que se hacen para plantar árboles grandes. Y ahí, mientras los otros 3 hijos de Doña Socorro veían desde donde los tenían amarrados, echaron a la mujer viva y empezaron a tirar tierra con las palas. Socorro gritaba desde el fondo, suplicaba, prometía que se iba a callar para siempre, pero las palas siguieron echando tierra hasta que sus gritos se convirtieron en gemidos, y los gemidos en susurros. Y los susurros en el silencio más terrible que había escuchado nunca ese pueblo. Cuando ya no se oyó nada desde el hoyo, Morales se acercó a los huérfanos. Eran 3 niños aterrados que habían visto morir a toda su familia en una sola tarde. Se agachó hasta quedar a su altura y les dijo con voz suave, como si les estuviera contando un cuento. Sus padres murieron por desobedientes y mentirosos. Ustedes van a vivir para contarle a todo el pueblo lo que pasa cuando no se respeta la autoridad. Los dejó ahí, junto al hoyo donde habían enterrado viva a su madre, con el cuerpo de su padre todavía colgando del mezquite y la sangre de su hermano menor manchando todavía la tierra del patio de su casa. Esa noche, Guadalupe y Calvo se quedó mudo como cementerio. Las puertas se cerraron con tranca, las ventanas se taparon con trapos, y hasta los perros dejaron de ladrar, como si entendieran que había llegado una maldad que era mejor no despertar. Morales se instaló en la casa más grande del pueblo, que había pertenecido a don Rutilio Hernández, un ganadero próspero que cometió el error de protestar cuando le requisaron su ganado. También a él lo habían colgado, pero esa es otra historia igual de dolorosa. El escorpión no era solamente cruel, sino astuto, y esa combinación lo hacía más peligroso que una víbora de cascabel. Tenía contactos en la capital, cartas firmadas por generales que nunca habían pisado esas tierras polvorientas pero que sabían cobrar su parte de lo robado. Tenía también informantes entre los mismos vecinos, gente a la que había comprado con amenazas o con las monedas que sacaba de las casas saqueadas. Cuando llegaban denuncias a las autoridades superiores, los mensajeros aparecían colgados en los caminos con papelitos en los bolsillos que decían por lengua larga. Y el miedo echó raíces tan profundas en el pueblo que hasta los niños aprendieron a caminar sin hacer ruido y a hablar en susurros. Pero dicen los que saben que no hay tiranía que dure para siempre, por más fuerte que parezca, y que siempre,
cuando la gente ya no puede más, aparece alguien dispuesto a poner las cosas en su lugar. Fueron 6 semanas después del entierro de Doña Socorro cuando empezaron a correr rumores por los senderos de la sierra. Se decía que Francisco Villa andaba por la región, moviéndose como sombra entre los cerros, juntando hombres y escuchando las quejas del pueblo como quien oye confesión. La primera noticia le llegó a Villa por medio de una carta que le envió Crescencio Moreno, un arriero viejo que lo conocía desde los tiempos en que ambos trabajaban llevando ganado por esos caminos. Crescencio escribía con letra temblosa, como de hombre que tiene las manos cansadas de cargar bultos pesados y el corazón cansado de ver tanta injusticia. Amigo Francisco, decía la carta, aquí en Guadalupe y Calvo está pasando algo que ni los demonios del infierno se atreverían a hacer. Un tal Morales anda matando gente inocente como quien mata mosquitos. Le pegó un tiro en el pecho a un niño de 7 años nada más porque su papá no quiso dar su dinero. Después colgó al papá y a la mamá la enterró viva delante de los otros hijos. Los muchachitos andan por ahí como alma en pena, comiendo lo que les dan las señoras por lástima. Si usted puede hacer algo, se lo va a agradecer hasta la gente que ya se murió. Villa leyó la carta 3 veces. La primera con los ojos, la segunda con el corazón, y la tercera con esa rabia fría que se le asentaba en el pecho cuando oía hablar de injusticias contra gente inocente. Estaba acompañado por 8 de sus dorados, hombres curtidos que habían visto morir compañeros y habían matado enemigos, pero que todavía tenían alma para dolerse por los que no podían defenderse. Rodolfo Fierro estaba ahí, limpiando su pistola con esa paciencia que tenía cuando estaba pensando en matar a alguien. También estaban Tomás Urbina, José Rodríguez, y otros compañeros de confianza que habían jurado seguir a Villa hasta donde los llevaran los caminos y la justicia. ¿Qué opinas, Rodolfo?, le preguntó Villa a Fierro, doblando la carta despacio. Fierro dejó de limpiar la pistola y miró a su general con esos ojos que parecían carbones encendidos. Opino que hay que ir a ver qué tan cierto es lo que dice el arriero, mi general. Y si es verdad, pues ya veremos cómo se arreglan las cuentas. Villa asintió. Conocía bien a Fierro. Era un hombre que no hablaba por hablar, y cuando decía que había que ver cómo se arreglaban las cuentas, era porque ya estaba pensando en la manera más rápida de cobrarlas. Vámonos para allá, dijo Villa, pero despacio, como quien no trae prisa. Primero hay que oír la historia completa de la propia boca del pueblo. Luego ya veremos. Partieron al día siguiente antes de que amaneciera. No llevaban uniformes ni banderas, porque Villa sabía que a veces la justicia anda mejor vestida de paisano. Parecían cualquier grupo de arrieros, con sombreros de petate, zarapes polvorientos, y caballos que habían conocido muchos caminos. Solo quien supiera leer las miradas podría adivinar que llevaban fuego de venganza guardado en el alma. Llegaron a Guadalupe y Calvo cuando el sol ya estaba en lo alto y la gente se movía por las calles con esa prisa nerviosa que da el miedo constante. Villa desmontó en las afueras del pueblo y caminó despacio, como quien llega a visitar parientes. Nadie lo reconoció al principio. Era un hombre de estatura mediana, con bigote espeso y ojos que sabían mirar hondo en el alma de las personas. Llevaba el sombrero inclinado sobre la frente y caminaba con ese paso firme de quien conoce bien la tierra que pisa y no le teme a nada ni a nadie. Lo primero que hizo fue buscar a Crescencio Moreno. Lo encontró en un corral de las afueras, errando un caballo alazán con golpes que sonaban como campanas tristes en el aire frío de la tarde. El viejo levantó la vista y por un momento no supo si creer lo que estaba viendo. Francisco, susurró, dejando caer el martillo. El mismo, compadre. Vengo por lo de la carta. Crescencio miró hacia todos lados como temiendo que alguien estuviera escuchando, después abrazó a Villa con esos brazos fuertes que habían cargado bultos pesados toda la vida. Válgame la Virgen, murmuró. Pensé que no iba a venir. Cuando hay que venir, se viene, Crescencio. Cuéntame todo, pero cuéntamelo completo. El arriero cerró la puerta del corral y se sentaron en 2 troncos, cerca de una fogata que todavía echaba chispas. Ahí, entre el olor a humo de leña y herraduras calientes, Crescencio le contó a Villa toda la historia. Le habló de Teodoro Vázquez,
de cómo había matado al niño por puro capricho, de cómo habían colgado al padre y enterrado viva a la madre mientras los otros hijos veían. Le contó también de otras familias que había destruido Morales, de los hombres que habían desaparecido en las noches, de las mujeres que habían quedado viudas sin saber siquiera dónde estaban enterrados sus maridos. Mientras hablaba, Villa no dijo ni una palabra, solo escuchaba con esa manera que tenía de oír a la gente. Como si cada palabra fuera importante y se fuera guardando en algún lugar del alma donde se acumulaban todas las injusticias que había visto en su vida. ¿Dónde están los huérfanos de los Vázquez?, preguntó Villa cuando Crescencio terminó de hablar. Los recogió la hermana Remedios en el convento. Están flacos y no hablan mucho, pero están vivos. Y Morales se instaló en la casa de don Rutilio Hernández, el ganadero que también mató. Tiene soldados cuidándolo día y noche, pero más que nada tiene miedo. Se le nota en la manera como mira por encima del hombro. Villa se levantó despacio, como quien ha tomado una decisión que no tiene vuelta atrás. Voy a caminar un rato por el pueblo, Crescencio. Necesito ver con mis propios ojos lo que me cuentas. Tú síguele a tu trabajo como si no me hubieras visto. Tenga cuidado, Francisco. Ese Morales es más peligroso que alacrán herido. Villa sonrió, pero era una sonrisa triste. Los alacranes todavía no me han picado, compadre. Y este tampoco me va a picar. Salió del corral y se echó a caminar por las calles de Guadalupe y Calvo como si fuera un visitante cualquiera, pero iba viendo todo con esos ojos que sabían leer las historias escritas en las paredes, en las puertas cerradas, en las miradas esquivas de la gente. Las casas estaban cerradas aunque fuera pleno día. Las mujeres corrían con los ojos bajos cuando veían soldados. Los hombres miraban al suelo cuando pasaban cerca de donde estaban los federales. Era un pueblo que había aprendido a vivir con miedo, y eso le dolía a Villa más que una puñalada. Llegó hasta la plaza y vio el mezquite donde habían colgado a Teodoro. Todavía tenían la corteza marcada por la cuerda, y en el suelo había flores secas que alguien había puesto sin atreverse a acercarse mucho. Se quedó parado ahí un rato largo, con el sombrero en la mano, como quien reza por un muerto que merece que lo recuerden. Después fue hasta el lugar donde habían enterrado viva a Doña Socorro. Era un montículo de tierra removida, justo enfrente de la iglesia. Alguien había puesto una crucecha de palos amarrados con mecate, y al pie había más flores secas y algunas velas que se habían derretido. Villa se arrodilló junto al montículo y murmuró algo que nadie alcanzó a oír, pero que sonaba como una promesa hecha con el alma. Cuando se levantó, tenía tierra en las rodillas y una mirada que no había tenido al llegar. Era la mirada que ponía cuando ya había decidido que las cuentas se iban a pagar completas, con intereses y sin regateos. Si has llegado hasta aquí y quieres saber cómo continúa esta historia de venganza, dale like al video y síguenos en Sombreros y Fusiles. Esa noche Villa durmió en el suelo de tierra de un jacal abandonado que estaba en las orillas del pueblo. Fierro y los demás dorados habían llegado también de uno por uno, como sombras que se juntan cuando baja el sol. Nadie los había visto llegar, pero ahí estaban, sentados en círculo alrededor de una fogata pequeña que apenas daba luz para ver las caras. ¿Qué encontró, mi general?, preguntó Tomás Urbina, masticando un pedazo de cecina. Encontré que hay cuentas que saldar, Tomás. Mañana vamos a ir a la cantina. ¿A la cantina, mi general? Villa sonrió, pero no era una sonrisa alegre. A la cantina, Tomás. A ver si el Escorpión también tiene valor para beber con hombres de verdad. Los dorados se miraron entre ellos. Conocían bien esa sonrisa de su general, y sabían que cuando Villa decidía ir a beber con alguien era porque ese alguien iba a necesitar valor líquido para lo que se le venía encima. Esa noche, por primera vez en semanas, algunos vecinos de Guadalupe y Calvo durmieron un poco más tranquilos, aunque no supieran bien por qué. Era como si el aire hubiera cambiado, como cuando se acerca una tormenta que va a limpiar el cielo. El día siguiente amaneció nublado, con ese frío que se mete en los huesos y que parece anunciar cambios en el tiempo.
Era día de mercado en Guadalupe y Calvo, y la gente se preparaba para salir a vender sus productos con esa mezcla de necesidad y miedo que se había vuelto costumbre desde que llegó Morales. Morales también se levantó temprano, no porque tuviera muchos deberes que cumplir, sino porque le gustaba caminar por el pueblo y ver cómo la gente se apartaba de su camino. Era como una droga para él, ese poder de infundir terror con solo aparecer. Se puso su uniforme más limpio, con las charreteras doradas que había robado de un coronel muerto en Ojinaga, y se dirigió a la cantina que había en la plaza principal. Era un lugar pequeño, con paredes de adobe y un mostrador de madera que había visto pasar muchas generaciones de borrachos y peleadores. Villa se despertó antes del amanecer. Había soñado con el niño muerto de los Vázquez, con doña Socorro gritando desde el hoyo, con todos los muertos que pedían justicia desde la tierra fría. Se lavó la cara con agua de un cántaro de barro y se puso su mejor camisa, la que guardaba para ocasiones especiales. Muchachos, les dijo a sus hombres mientras se preparaban, hoy es día de arreglar cuentas. Van a ver cosas que tal vez no les gusten, pero recuerden que a veces la justicia tiene que ser dura para que se sienta. Fierro se estaba acomodando las cartucheras cruzadas sobre el pecho. Se detuvo y miró a Villa con esos ojos que parecían conocer todos los secretos del mundo. Va a ser cosa brava, mi general. Va a ser cosa justa, Rodolfo. Y a veces lo justo es lo más bravo que hay. Se echaron a caminar hacia el pueblo cuando el sol ya estaba subiendo por los cerros. Villa iba montado en un caballo blanco que había conseguido con un ranchero que lo conocía de años atrás. Era un animal hermoso, con la crin al viento y el paso orgulloso de los caballos que saben llevar a hombres importantes. Detrás de él iban sus dorados, pero dispersos, como si no fueran juntos. Algunos se habían quedado vigilando las salidas del pueblo. Otros se habían mezclado con la gente que iba llegando al mercado. Todo estaba calculado como las jugadas de un ajedrez, porque Villa sabía que cuando se enfrenta a un hombre como Morales, no se puede dejar nada al azar. La cantina ya estaba abierta cuando Villa llegó a la plaza. Se oía el murmullo de voces desde adentro, y por la puerta se veían las sombras de los hombres que habían llegado temprano a ahogar las penas en aguardiente. Villa desmontó del caballo blanco despacio, sin hacer ruido. Se acomodó el sombrero sobre la frente y caminó hasta la entrada de la cantina como si fuera cualquier viajero que necesita un trago antes de seguir su camino. Adentro, el ambiente era pesado como el humo de tabaco que flotaba cerca del techo. Había una docena de hombres bebiendo en silencio, todos con esa cara de quien bebe para olvidar cosas que duelen. En una mesa del fondo estaba Morales con 3 de sus soldados, jugando cartas y riéndose de chistes que solo ellos entendían. Villa se acercó al mostrador y pidió un mezcal. El cantinero, un hombre flaco con bigote gris, le sirvió el trago con manos temblorosas, como si presintiera que algo malo iba a pasar. «Salud», dijo Villa levantando el vaso, y su voz llegó hasta todos los rincones de la cantina. Morales levantó la vista de sus cartas. Por un momento se quedó mirando a Villa como si tratara de recordar dónde lo había visto antes. Después sonrió con esa sonrisa fría que ponía cuando creía que tenía ventaja. «Miren nada más», dijo Morales levantándose de la mesa. «Un viajero que no conoce las costumbres del lugar». Se acercó a Villa con paso lento, como gato que se acerca a un ratón. «Aquí los forasteros pagan derecho de piso antes de beber». Villa se tomó su mezcal despacio, saboreando cada gota. Después puso el vaso vacío en el mostrador y se volteó para mirar a Morales a los ojos. «Soy Francisco Villa», dijo con voz tranquila, «y vengo a cobrarte las cuentas pendientes que tienes con este pueblo». Al oír ese nombre, toda la cantina se quedó como petrificada. Los que estaban bebiendo dejaron sus vasos a medias. Los soldados de Morales se pusieron rígidos. El mismo Morales sintió como si le hubieran echado agua helada en las venas. «Francisco Villa», murmuró, y por primera vez en mucho tiempo había miedo en su voz. «El famoso bandolero». «No vengo como bandolero, Morales. Vengo como la justicia que tanto necesita esta gente». Villa sacó de dentro del zarape un papel doblado. Era la carta de Crescencio Moreno,
pero también tenía otros testimonios que había recogido hablando con la gente del pueblo. Aquí tengo escrito todo lo que has hecho, dijo Villa. Los nombres de todos los que has matado, empezando por el niño de los Vázquez. Los nombres de todas las mujeres que has dejado viudas. Los nombres de todos los hombres que has colgado por el simple placer de verlos morir. Morales retrocedió un paso. Ya no sonreía y la mano le temblaba cerca de la pistola. Todo eso son mentiras. Calumnias de insurgentes. ¿También es mentira el mezquite donde colgaste a Teodoro Vázquez? ¿También es mentira el hoyo donde enterraste viva a Doña Socorro? La gente que estaba en la cantina empezó a murmurar. Algunos se santiguaron, otros empezaron a llorar en silencio recordando esas noches terribles cuando los gritos se oían por todo el pueblo. Morales vio que todos lo estaban mirando de una manera diferente. Ya no era con el miedo de siempre, sino con algo peor, con desprecio. Gritó una orden a sus soldados. ¡Arresten a este bandido! Es enemigo del gobierno constitucionalista. Pero los soldados no se movieron. Algunos miraron al suelo, otros se hicieron para atrás como si no hubieran oído la orden. Uno de ellos, un muchacho moreno que no tendría más de 20 años, hasta se quitó el kepi y lo tiró al suelo. No vamos a arrestar a nadie, mi capitán, dijo el muchacho con voz temblorosa. Ya estamos cansados de tanta matazón de inocentes. Morales se quedó solo en medio de la cantina, con su uniforme bonito y sus charreteras robadas, pero más solo que perro sin dueño. Villa se acercó a él despacio, sin dejar de mirarlo a los ojos. ¿Ves, Morales? Hasta tus propios soldados saben la diferencia entre un hombre y una bestia. Tú no eres nadie para juzgarme, gritó Morales sacando por fin la pistola. ¿Soy capitán federal? Eres un asesino, dijo Villa con voz tranquila. Y los asesinos se juzgan solos con sus crímenes. Morales levantó la pistola para disparar, pero no llegó a jalar el gatillo. Fierro había aparecido detrás de él como una sombra y le puso el cañón de su arma en la nuca. Bájela despacio, mi capitán, murmuró Fierro con esa voz suave que usaba cuando estaba a punto de matar. No se vaya a lastimar. Morales dejó caer la pistola. Se le había puesto la cara verde, como los hombres que van a vomitar del miedo. Villa recogió el arma y se la metió en el cinturón. Ahora sí vamos a hablar en serio, Morales. Vas a pagar por cada lágrima que has hecho derramar en este pueblo. Toda la cantina se había llenado de gente. Por la puerta entraban hombres, mujeres y niños, todos queriendo ver cómo por fin la justicia llegaba a Guadalupe y Calvo. Entre la multitud estaban los 3 huérfanos de los Vázquez, de la mano de la hermana Remedios. Villa sabía que todavía no había terminado. Sabía que hombres como Morales siempre tienen preparada alguna jugada sucia, y no se equivocaba. Esa misma noche, el Escorpión iba a mostrar que los cobardes como él siempre guardan una última carta inmunda para jugar. Cuando cayó la noche sobre Guadalupe y Calvo, y el pueblo dormía con esa tranquilidad que da saber que la justicia anda cerca, Esteban Morales demostró que los hombres como él nunca pelean limpio hasta el final. Villa había puesto guardias en todas las salidas del pueblo, pero el Escorpión conocía un túnel viejo que comunicaba la casa donde se hospedaba con una cueva natural que daba a los cerros. Era un pasadizo que había descubierto años atrás cuando andaba huyendo de una partida de rurales, y que ahora le servía para escapar de la justicia. Pero Morales no se fue solo. Se llevó consigo a 2 rehenes, Esperanza, la hija de 15 años del herrero del pueblo, y al pequeño Martín, un niño de 9 años que había tenido la mala suerte de estar jugando cerca de la casa cuando Morales escapó. Los tomó no por amor o preocupación, sino porque sabía que Villa no haría daño a criaturas inocentes, y eso le daba ventaja en su huida cobarde. Cuando Villa se enteró de la fuga, sintió como si le hubieran echado brasas ardientes en el pecho. Estaba sentado junto a la fogata con sus dorados, planeando cómo iban a juzgar a Morales al día siguiente, cuando llegó corriendo el joven soldado que había tirado el kepi. «General Villa», gritó el muchacho sin aliento. Se escapó. Se llevó a 2 de los muchachitos del pueblo. Villa se levantó de un salto.
En sus ojos se prendió esa llama que conocían bien los que habían peleado a su lado. ¿Cómo que se escapó? ¿No estaba vigilado? Sí, mi general, pero había un túnel. Se llevó a Esperanza, la hija del herrero, y al niño Martín. Los vieron forcejear, pero él los arrastró. Fierro escupió al fuego, haciendo que las brasas chisporrotearan. Cobarde, murmuró. Usa niños de escudo. Villa caminó hasta el borde de la luz de la fogata, mirando hacia los cerros oscuros donde se había perdido el escorpión. Tres cosas no perdono en esta vida, dijo con voz que sonaba como piedra molida. Que le hagan daño a los inocentes, que usen niños para salvarse, y que los cobardes huyan después de hacer tanto mal. Se volvió hacia sus hombres. En la luz de la fogata su cara se veía tallada en madera dura. Tomás, tú te quedas aquí con dos muchachos. Cuida al pueblo por si tiene más sorpresas preparadas. Rodolfo, tú vienes conmigo, y ustedes dos también. Señaló a Candelario Cervantes y a Martín López, dos de sus dorados más cumplidos. ¿Y si los niños salen lastimados, mi general? Preguntó Tomás Urbina, que tenía hijos y sabía lo que era temer por ellos. Villa se puso el sombrero y revisó su pistola. Los niños no van a salir lastimados, Tomás. Te lo prometo por la sangre de mi madre. Pero Morales va a pagar todas sus cuentas, incluyendo esta. Partieron antes del amanecer, siguiendo las huellas que habían dejado los caballos de Morales en la tierra húmeda cerca del arroyo. Villa conocía esos cerros como la palma de su mano, porque había pastoreado cabras por ahí en su juventud. Pero Morales también los conocía y sabía dónde esconderse. El primer día los llevó por veredas que subían y bajaban como el lomo de una serpiente gigante. Fierro iba callado, más que de costumbre, limpiando su pistola cada vez que paraban a descansar los caballos. Villa sabía que su amigo estaba pensando en los niños, porque Rodolfo, por más bravo que fuera, tenía debilidad por los que no podían defenderse. Al mediodía del segundo día, en un lugar que llamaban el Salto del Águila por una cascada que caía desde muy alto, encontraron rastros de fogata y señales de que habían descansado ahí. Candelario Cervantes se bajó del caballo y examinó las marcas en el suelo. Aquí descansaron varias horas, mi general. Mire, aquí están las huellas de los muchachitos. La niña perdió un zapato, y el pequeño estaba descalzo. Villa se agachó junto a las huellas. Eran pisadas ligeras, de criaturas asustadas que habían corrido tratando de alejarse de su captor. ¿Hacia dónde fueron?, preguntó. Hacia el norte, mi general, rumbo a Creel. Villa conocía Creel. Era un pueblo ferrocarrilero donde había muchos escondites y donde se juntaban contrabandistas y gente de mala vida. Si Morales había llegado hasta allá, iba a ser más difícil encontrarlo, pero no imposible. Llegaron a las afueras del pueblo cuando el sol ya se estaba poniendo como una bola de fuego detrás de las montañas. Creel parecía un lugar muerto, con casas vacías y calles llenas de polvo, pero Villa sabía que en lugares así siempre había gente escondida esperando la noche para salir como ratas. ¿Cómo le hacemos, mi general?, preguntó Martín López. Este pueblo está lleno de agujeros donde esconderse. Vamos a hablar con la gente, Martín. A preguntar despacio, sin hacer mucho ruido. Alguien tiene que haber visto pasar a un hombre con dos niños. Se separaron por parejas y empezaron a tocar puertas. La mayoría de la gente no quería hablar, porque en pueblos como ese, hablar de más podía costar la vida. Pero Villa tenía esa manera de inspirar confianza, y al final una señora mayor que vendía atole en una esquina les dijo lo que necesitaban saber. Sí los vi, señor, murmuró la viejita mirando para todos lados. Pasaron por aquí ayer en la noche. El hombre traía uniforme, pero se veía muy asustado. Los niños lloraban mucho, sobre todo la muchachita. Se fueron rumbo a la estación abandonada del tren, donde se juntan los malhechores. Villa le dio unas monedas a la señora y se reunió con sus hombres. Ya sé dónde está, les dijo. ¿En la estación vieja? Ese lugar es como una fortaleza. Tiene muchas entradas y salidas. Va a estar difícil. ¿Cómo le entramos, mi general?, preguntó Fierro.
Despacio y con cuidado, Rodolfo. Recuerda que ahí adentro hay niños que no tienen culpa de nada. Se acercaron a la estación cuando ya había caído la noche completa. Era un lugar feo, lleno de vagones abandonados y rieles oxidados que se perdían en la oscuridad como venas muertas. Había un edificio grande que había servido de estación y almacén, y ahí era donde probablemente estaba Morales. Villa mandó a Martín López a dar la vuelta por atrás para que no hubiera manera de escapar. Él y Fierro se acercaron por el frente, moviéndose entre las sombras como gatos que cazan ratones. Entonces pasó lo que tenía que pasar. Un disparo salió de la oscuridad y alcanzó a Martín López en el pecho. El muchacho cayó como costal de maíz, herido de muerte. Villa corrió a ayudarlo, pero ya era tarde. Martín murió en sus brazos, con los ojos abiertos mirando las estrellas. «Pinches cabrones», gritó Fierro disparando hacia donde había salido el tiro. Empezó una balacera que duró hasta muy entrada la noche. Candelario Cervantes resultó herido en el brazo, y Fierro recibió un balazo en la pierna que lo hizo cojear. Pero siguieron peleando porque sabían que ahí adentro estaban los niños y que no podían dejarlos en manos de ese demonio. Al final, cuando ya no se oían disparos desde la estación, Villa y Fierro entraron despacio. El lugar olía a pólvora y a miedo. Encontraron a 4 contrabandistas muertos y a uno herido, que les dijo dónde estaba Morales antes de morirse también. En el fondo de un vagón abandonado, acurrucados junto a unas cajas de municiones viejas, encontraron a Morales con los 2 niños. El hombre estaba como loco, con los ojos desorbitados y la boca llena de espuma. Tenía un cuchillo en la mano y había matado a cuchilladas a un trabajador del ferrocarril que había tratado de ayudar a los niños. Cuando Esperanza y Martín vieron a Villa, corrieron hacia él llorando. «Señor, ayúdenos», gritó la muchacha. «Este hombre se volvió loco. Mató a don Patricio que nos quería ayudar». Villa abrazó a los niños sintiéndolos temblar como pajaritos en la tormenta. «Ya pasó, muchachitos. Ya están seguros». Morales se quedó ahí parado con el cuchillo goteando sangre y la mirada perdida. Ya no parecía el capitán orgulloso que había aterrorizado Guadalupe y Calvo. Parecía lo que era, un hombre enloquecido por el miedo y la maldad. «No se me acerque», gritaba. «Tengo dinero. Puedo pagarle lo que quiera». Villa les puso las manos en las cabezas a los niños para que no vieran lo que iba a pasar. «Ya no hay nada que me puedas pagar, Morales. Las cuentas ya están muy caras». Fierro se acercó por detrás y le quitó el cuchillo de un manotazo. Morales se desplomó como animal herido, llorando y pidiendo perdón. «Por favor. Tengo familia». Villa miró a los niños que se habían pegado a su pecho como si fuera su abuelo. «Sí», le dijo, «y por respeto a estos niños inocentes es que todavía estás respirando». Amarraron a Morales como costal de papas y lo echaron atravesado en una mula. El viaje de regreso a Guadalupe y Calvo fue silencioso, porque todos estaban pensando en Martín López, que se había quedado para siempre en Creel, y en lo que iba a pasar ahora que por fin tenían al asesino. Los niños se fueron todo el camino montados con Villa, abrazados a su cintura sin decir una palabra. De vez en cuando volteaban a ver a Morales amarrado en la mula, y en sus ojos había una mezcla de miedo y alivio. Cuando llegaron a Guadalupe y Calvo, el pueblo entero los estaba esperando. Al ver a Morales amarrado como animal, algunos gritaron de alegría. Otros se quedaron callados porque sabían que todavía faltaba lo más difícil, decidir qué se iba a hacer con él. Villa sabía que la justicia no había terminado. Apenas empezaba. El amanecer del día siguiente llegó limpio y frío, como si la tierra hubiera respirado hondo y se hubiera preparado para algo importante. Todo Guadalupe y Calvo se despertó sabiendo que ese día iban a pasar cosas que se iban a recordar durante muchos años. Villa no había dormido nada. Se había quedado sentado en una silla de paja afuera de la casa donde tenían preso a Morales, pensando en Martín López y en todos los muertos que ya no podían hablar, pero que pedían justicia desde la tierra fría. Fierro estaba con él, con la pierna vendada por la herida, limpiando su pistola con movimientos lentos. «¿Qué piensa hacer con él, mi general?»,
preguntó Fierro cuando empezó a clarear el cielo. Villa se quedó callado un rato, mirando cómo el sol empezaba a pintar de oro las puntas de los cerros. Voy a hacer lo que haría el pueblo si tuviera valor, Rodolfo. Voy a hacer que pague por cada lágrima. ¿Lo va a matar? No, compadre. Matar es muy fácil. A un hombre como Morales hay que hacerle algo peor que matarlo. ¿Qué cosa puede ser peor que morir? Villa sonrió, pero era una sonrisa triste. Vivir con la vergüenza, Rodolfo. Vivir sabiendo que todo el mundo sabe lo que eres. A media mañana, cuando el sol ya estaba alto y calentaba fuerte, Villa mandó tocar las campanas de la iglesia. No era domingo, pero el pueblo entero se juntó en la plaza como si fuera día de fiesta. Vinieron las mujeres con sus rebozos, los hombres con sus sombreros de petate, los niños corriendo entre las piernas de los grandes. Villa salió de la casa donde estaba preso Morales, llevando al capitán amarrado con una reata. El hombre que antes había sembrado el terror en Guadalupe y Calvo ahora parecía un espantapájaros roto. Tenía la ropa sucia, el cabello despeinado, y los ojos rojos de tanto llorar. Ya no quedaba nada del uniforme bonito ni de las charreteras robadas. En la plaza habían puesto una mesa larga, como las que se usan para las fiestas patronales. Encima había papeles, los documentos que había juntado Villa con los testimonios de la gente. También había una pala y un asadón. Villa se subió a un cajón de madera para que todo el mundo pudiera verlo y oírlo bien. Pueblo de Guadalupe y Calvo, gritó con esa voz que llegaba hasta los rincones más alejados. Hoy es día de justicia. Hoy van a hablar los muertos y van a llorar los vivos. La gente se fue acercando, haciendo un círculo alrededor de la mesa. En primera fila estaban los 3 huérfanos de los Vázquez, tomados de la mano de la hermana Remedios. Este hombre, Villa señaló a Morales, ha matado gente inocente, ha robado, ha violado, ha mentido. Ha hecho llorar a las madres y ha dejado huérfanos a los niños. Pero antes de decidir qué se hace con él, vamos a escuchar a los que tienen algo que decir. Empezaron a hablar. Primero fue Crescencio Moreno, el arriero, que contó cómo habían matado al niño de los Vázquez solo por capricho. Después habló una señora que había visto cómo enterraron viva a doña Socorro. Luego fueron otros, uno tras otro, contando de hijos desaparecidos, de casas saqueadas, de mujeres deshonradas. Morales escuchaba todo con la cabeza gacha, temblando como perro en noche fría. De vez en cuando trataba de hablar, de defenderse, pero Villa lo callaba con una mirada. Cuando terminaron los testimonios, Villa se dirigió a Morales. ¿Tienes algo que decir, capitán? Morales levantó la cabeza. Tenía las mejillas llenas de lágrimas y la voz quebrada. Yo solo cumplía órdenes. Era la guerra, y en la guerra pasan cosas. Mentira, gritó una voz desde el pueblo. Usted mataba por gusto. Era un demonio, gritó otra voz. Peor que los coyotes. Villa levantó la mano para que se callaran. Morales, le dijo con voz tranquila, vas a pagar por cada crimen. No te voy a matar porque eso sería muy fácil, pero vas a deshacer con tus propias manos el daño que hiciste. Villa tomó la pala y el asadón de la mesa y se los puso enfrente a Morales. Vas a cavar 5 sepulturas, una para cada persona inocente que mataste y que conocemos. Las vas a cavar aquí en la plaza para que todo el pueblo vea. Y vas a cavar hasta que te sangren las manos y se te abran las ampollas, hasta que sientas en tu cuerpo un poquito del dolor que les causaste a otros. Morales miró las herramientas como si fueran víboras venenosas. No puedo. Estoy muy débil. Vas a cavar o te voy a hacer cavar a fuetazos, rugió Fierro, acercándose con la pistola en la mano. Morales tomó la pala con manos temblorosas. El primer paletazo lo dio suave, como si no quisiera lastimar la tierra. Pero Villa se le acercó. Fuerte, Morales. Como cuando mandabas echar tierra encima de doña Socorro. El segundo paletazo fue más fuerte, y el tercero también. Y así siguió bajo el sol que pegaba sin misericordia, sudando como animal de carga, cavando su propia vergüenza en la tierra dura de Guadalupe y Calvo. La gente se quedó ahí viendo.
No gritaban ni lo insultaban, solo lo miraban cavar. Y en sus ojos había algo que era peor que el odio, era desprecio. El desprecio que se siente por las bestias que no merecen ni que se les odie. Cuando Morales terminó la primera sepultura, ya tenía las manos llenas de ampollas. Para la tercera, las ampollas se habían reventado y le sangraban los dedos. Para la quinta se desplomó 2 veces, pero Villa lo levantó y lo puso otra vez a cavar. Esta es para el niño de los Vázquez, le gritaba Villa cada vez que terminaba una sepultura. Esta es para doña Socorro. Esta es para don Rutilio. Cuando terminó las 5 sepulturas, Morales ya no era ni la sombra del hombre orgulloso que había llegado a aterrorizar al pueblo. Era un guiñapo sudoroso, sangrante, roto por dentro y por fuera. Villa tomó una cuerda gruesa de la mesa y se acercó a él. Ahora viene lo que sigue, Morales. Te vas a quedar aquí en la plaza, amarrado al poste donde antes se ponían los bandos del ayuntamiento. Te vamos a poner un letrero en el pecho que diga quién eres y qué hiciste. Y aquí te vas a quedar hasta que vengan por ti. ¿Quién va a venir por mí?, preguntó Morales con un hilo de voz. Tus amigos federales, si es que todavía tienes amigos. O tal vez nadie. Pero aquí te vas a quedar para que todo el que pase vea lo que les pasa a los que hacen llorar a los inocentes. Amarraron a Morales al poste y le pusieron un letrero que decía, aquí está el miedo. Ya no lastima a nadie. Ahí se quedó, desnudo de la cintura para arriba, con las manos sangrantes colgando de las cuerdas. Esa tarde, cuando el sol ya se estaba poniendo, Villa reunió a sus dorados. Era hora de irse. Habían hecho lo que tenían que hacer y había otros pueblos que necesitaban justicia. Antes de montarse en el caballo blanco, Villa se paró en medio de la plaza. Todo el pueblo se había juntado otra vez para despedirlo. Pueblo de Guadalupe y Calvo, gritó Villa. No me agradezcan lo que hice. Lo que hice lo tenían que haber hecho ustedes. La justicia no es cosa de un hombre solo, es cosa del pueblo entero. La gente murmuró, pero no entendía bien lo que les quería decir. Escúchenme bien, siguió Villa. No vuelvan a agachar la cabeza delante de ningún hombre que traiga armas. No vuelvan a callarse cuando vean que cometen injusticias. La tierra solo es libre cuando el pueblo se acuerda del nombre de sus muertos y no deja que nadie los olvide. ¡Que viva Villa!, gritó alguien desde atrás. No, respondió Villa. ¡Que viva el pueblo! ¡Que vivan los que no se rajan! ¡Que vivan los que no se venden! ¡Que vivan los que prefieren morir de pie antes que vivir de rodillas! El pueblo entero gritó como un solo hombre, con esa voz que sale del fondo del pecho, la voz que habían tenido guardada durante meses de terror y que ahora por fin podían usar. Villa se montó en su caballo blanco. Fierro y los demás dorados lo siguieron, formando esa línea de jinetes que se había vuelto leyenda en toda la región. Cuando empezaron a alejarse hacia el norte, el pueblo los siguió con la mirada hasta que se perdieron en la polvareda del camino. Morales se quedó amarrado al poste 3 días completos. Algunos vecinos le echaron agua cuando tenía sed, no por lástima, sino porque querían que viviera para que siguiera pagando. Los niños le tiraban piedras, y él ya no tenía fuerzas ni para protestar. Al 4.º día llegaron unos soldados federales de Chihuahua. Encontraron a Morales medio muerto, con la piel quemada por el sol y la boca llena de moscas. Lo bajaron del poste y se lo llevaron sin decir una palabra. Nadie en Guadalupe y Calvo preguntó qué iba a pasar con él, porque ya no importaba. Los huérfanos de los Vázquez crecieron fuertes y sanos, cuidados por todo el pueblo como si fueran hijos de todos. El mayor se hizo arriero como don Crescencio. Los otros 2 se fueron a trabajar al ferrocarril. Ninguno de los 3 se olvidó nunca del día en que la justicia llegó montada en un caballo blanco. Y en Guadalupe y Calvo, cuando llegaba la noche y la gente se sentaba en las puertas de sus casas a tomar el fresco, siempre había alguien que contaba la historia. La contaban una y otra vez, como se cuentan las historias que no se deben olvidar nunca. Porque en ese pueblo aprendieron algo que no está escrito en ningún libro, que la justicia no llega sola, que hay que llamarla por su nombre y esperarla con paciencia. Y que cuando llega, llega completa, sin regateos ni medias tintas.
Los niños crecían escuchando cómo Villa había hecho justicia, y crecían sabiendo que los pueblos que no se rajan nunca se quedan huérfanos para siempre. Que la maldad puede durar temporadas, pero la justicia dura para siempre, grabada en el corazón de la gente que no olvida. Y así fue como en Guadalupe y Calvo, en el otoño de 1914, cuando las hojas empezaban a ponerse doradas y el frío mordía los huesos, llegó la justicia vestida de zarape y sombrero, montada en un caballo blanco, y se fue dejando tras de sí la promesa de que siempre hay alguien dispuesto a defender a los que no pueden defenderse. Si llegaste hasta acá y querés seguir conociendo estas historias de justicia y venganza, suscríbete a Sombreros y Fusiles.